continuar. Entonces, este carisma de la infalibilidad en temas de fe y de moral está al servicio de la revelación, para custodiarla en cuanto a su transmisión y en cuanto a su recta interpretación. Bien, pasamos al siguiente tema, que es casi el ultimito, es el penúltimo, y es el tema de la Iglesia como sociedad. Si alguien puso atención hace rato, se dará cuenta de que aquí algo no cuadra, ¿no? Exacto. Hace rato dijimos que no era sociedad y ahora estamos diciendo que sí. Bien, el asunto es que se trata de un matiz que conviene que hagamos, porque ya hemos dicho que muy buena parte de la reflexión acerca de la Iglesia brota del fenómeno protestante, del fenómeno de la Reforma. Y una de las consecuencias de la Reforma será precisamente la división de la Iglesia. Una división que además no se queda únicamente así como que ahora católicos y protestantes, sino que dentro de los protestantes también empiezan a hacerse ramificaciones, y entonces se busca defender la unicidad de la Iglesia. O sea, que la Iglesia es única, que no hay muchas iglesias, o bueno, sí hay muchas iglesias, pero hay una sola que es verdadera. Sí, habría que decirlo más bien así, que aunque hay muchas iglesias, hay una sola que es verdadera. Y en este esfuerzo por defender la unicidad de la Iglesia, nos encontramos en la historia de la eclesiología con este tipo de expresiones: estructura visible y social, grupo visible, iglesia terrena, sociedad dotada de organismos jerárquicos. Entonces, ¿cuál es aquí el asunto? El asunto es que no estamos hablando de la Iglesia como sociedad en cuanto a una realidad rígida, estática, fría, ¿no? La Iglesia no es eso. La Iglesia no es eso. La Iglesia es más bien una realidad que avanza en la historia. Ese componente del que hemos venido hablando es el que, bueno, pues de algún modo da paso a esta idea, a esta descripción de la Iglesia como sociedad. En cuanto que se trata de eso, se trata de una realidad que se da en la historia y que va avanzando en la historia. Pero se trata de una realidad que tiene corazón. Tiene corazón, no es eso, no es una estructura fría, no es una estructura impersonal, sino que se trata, sí, de una estructura, pero que tiene corazón. Entonces, puesto que se trata de una realidad que avanza en la historia, la Iglesia necesita de una guía que la vaya configurando y asistiendo. Y así es como nace el derecho eclesiástico, o también conocido como el derecho canónico. Puesto que la Iglesia es eso, es una realidad que va avanzando en la historia, ¿sí? Para que no pierda su identidad, tiene necesidad de que haya algo, además de la escritura, que le mantenga en el caminito, ¿no? Y esto es así porque, si se dan cuenta, en la Sagrada Escritura muy rara vez vamos a encontrar una respuesta específica para un problema específico o para una situación específica.
Lo que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura serán los principios generales, los principios universales, ¿no?, que nos permiten vivir como cristianos, ¿no?, como hijos de Dios, pero a veces se hace difícil aplicar esos principios. A veces se complica descubrir la forma adecuada en que esos principios se deben aplicar a una situación particular, ¿sí? Entonces, por eso nace el derecho eclesiástico, como una ayuda para aplicar esos principios generales que se encuentran en la Escritura, pero que no siempre son fáciles de aplicar, ¿no? Ahí están y los podemos conocer, pero a veces se complica. Entonces, para que la Iglesia, entendida así como esta realidad que avanza en la historia, no se pierda y no pierda su identidad con el paso de los siglos, nace el derecho canónico o eclesiástico. Se trata de la parte práctica de la unidad en cuanto a la moral o las costumbres de las que ya hemos hablado antes. Y por ejemplo aquí les propongo otra cuestión, que es la cuestión de la Cuaresma. ¿De dónde sacamos que no se come carne en los viernes de Cuaresma, por ejemplo? Es la Iglesia la que nos lo propone. ¿Y de dónde lo saca la Iglesia? ¿De dónde salió? Sí, efectivamente, en la antigüedad no existían los refrigeradores. Entonces comerse un tibón, ¿no?, comerse, no sé qué más les gusta, una picaña, un ribeye, pues no era barato. No era barato porque pues esa carne no era fácil de mantener, pues así, ¿no?, fresquecita. Era carne muy cara. Comer carne roja era muy caro. Sí, pero pues ya no sabe igual. Ya no sabe igual que un filetito así, término medio, jugosito, bien a gusto, pues ya no sabe igual. También está buena la cecina, pero ya no sabe igual. Entonces, por el contrario, la experiencia de los primeros cristianos era la experiencia de que la comida de más fácil acceso y por lo tanto la más barata era el pescado. Era el pescado. Ahora es al revés. Ahora es al revés, ¿verdad? Ahora es al revés. Bueno, pero por ejemplo, esta práctica de la Cuaresma, ¿sí?, que nos une a todos como iglesia, esta práctica común que nos une a todos como iglesia, es una muestra de este ejercicio de irle dando pautas prácticas al ejercicio y a las expresiones de nuestra fe. Por eso se los he querido proponer como eso, como un ejemplo, para ver que sí, hay ciertas cosas que la Iglesia nos manda, nos ordena, y son cosas que sirven para eso, para nuestra unidad. ¿Sí? Ya en más de una ocasión yo he dicho y sigo pensando que es algo que tendríamos que revisar en la actualidad, precisamente por eso, porque ahora pues de repente pasa, ¿verdad?, que dicen, ay, viernes de Cuaresma, vamos a echarnos un salmoncito, ¿no? Unos camaroncitos al mojo de ajo y a la diabla y un coctelito y no sé cuánta cosa.
se pierde el sentido del signo, ¿no? Pero bueno, el asunto es ese, el asunto es que el derecho canónico tiene esa función, tiene la función de tomar los principios generales que encontramos en la revelación para aplicarlos a los casos prácticos, ¿no? a la vida de todos los días. Muy bien. Bueno, y finalmente tenemos también la descripción de la Iglesia como institución. ¿Qué es esto de la Iglesia como institución? Bueno, como ya decíamos hace un rato, la Iglesia efectivamente es un ente histórico, es una realidad histórica que se va desarrollando. Esto también es algo bien interesante. La Iglesia de hoy no es igual a la Iglesia del primer siglo, pero es la misma. No es igual, pero es la misma. Es como si yo les mostrara ahora una foto mía de cuando era niño. Definitivamente ya no somos igual, ya no soy igual a ese niño, pero soy el mismo. Bueno, a la Iglesia le sucede lo mismo. En este camino, en este recorrido histórico, la Iglesia ha vivido un proceso de desarrollo, ¿sí? Y en ese sentido se habla de la Iglesia como institución. Es decir, ese desarrollo que se va viviendo dentro de la Iglesia se va transmitiendo y también de algún modo va cambiando. Pensemos, por ejemplo, en algo que, bueno, no sé qué tan evidente o qué tan cercano sea para ustedes. ¿A alguien le tocó vivir la misa tridentina, o sea, antes del Vaticano II? Usted, madre, en latín, con el sacerdote de espaldas. ¿También? No diga. No, marido de doña José. ¿Poco sí? Mire nomás. Bueno, pues por ejemplo, te subió al DeLorean, a la máquina del tiempo. Bueno, por ejemplo, eso es un ejemplo muy claro de que la Iglesia va viviendo un desarrollo en sus formas. Entonces, hablamos de institución, ¿en qué sentido? Hablamos de institución en el sentido de que, aunque va cambiando en ciertas cosas, la Iglesia mantiene su identidad. ¿Sí? A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Aunque va cambiando en ciertas cosas, la Iglesia mantiene su identidad más allá de ese desarrollo histórico que va viviendo. Y ese desarrollo institucional, ese desarrollo que se vive dentro de la Iglesia, es más bien un signo de la vida del Espíritu. ¿Sí? No sé entre ustedes cómo esté la cuestión, pero bueno, hay algunos que son detractores totales, completos, ¿no? de lo que llamamos el Novus Ordo, o sea, la misa como la celebramos hoy. Piensan que únicamente la misa tridentina es la única válida, ¿no? Se sigue celebrando, sí, se sigue celebrando. De hecho, hará algunos, no sé, unos 2-3 años que ha resurgido con cierta intensidad. No, yo creo que tiene más que empezó a suceder eso, porque después vinieron estas situaciones con el Papa Francisco, que restringió mucho su ejercicio. Pero extrañamente, antes de que el Papa Francisco lo restringiera, muchos jóvenes se estaban acercando a esa misa, muchos jóvenes. Sí, pues es que sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia. Ya nos hicimos flojotes, iba a decir otra cosa. Ya nos hicimos flojotes y ya no aprendemos latín como deberíamos, pero es la lengua oficial de la Iglesia.
sigue siendo la lengua oficial. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, esto, ¿no? La misa del Novus Ordo, la misa nueva, algunos consideran que esa no vale, ¿no? Que esa no vale, que la única válida es la tridentina, en latín y con el sacerdote de espaldas al pueblo y no sé qué y no sé cuánto. Yo alguna vez le decía a una persona que pensaba así, yo le decía, oye, pero entonces, ¿y la que celebró Jesús? ¿No era tridentina? No la celebró en latín, ni la celebró de espaldas a sus apóstoles. ¿Qué hacemos? Esa no valió. ¿O qué cosa? No. Es que tenemos que aprender a reconocer eso, que en este proceso institucional de desarrollo, de cambio, ¿no? Ahí se manifiesta también el Espíritu. Ahora, esto es muy importante, el Concilio Vaticano II propuso una nueva forma de celebrar la misa para que fuera más accesible. ¿Cuál era el asunto de la misa en latín? Que nadie habla latín, que nadie lo entiende. Entonces, en su momento, como una decisión pastoral, dijeron, vamos a hacer un nuevo modo de celebrar la misa que sea más asequible a todos, que se pueda celebrar en lengua vulgar, que tenga otros signos, que sean eso, que sean más comprensibles para la gente de nuestro tiempo, pero nunca se dijo que se dejara de celebrar en latín, nunca se dijo que se dejara de celebrar la misa tridentina, nunca. Yo sigo insistiendo en que ya estamos a 50 años del Concilio Vaticano II y todavía no lo entendemos. Bueno, sí, a más de 50 y todavía no lo entendemos. El asunto es el asunto es entonces que hay que aprender a reconocer en esos procesos históricos la presencia del Espíritu, que es quien los va animando, que es quien va guiando a la Iglesia en ese proceso de desarrollo, ¿sí? De tal forma que la Iglesia se mantenga siempre identificada con el mensaje original del Evangelio, que se mantenga fiel a su identidad, ¿sí? y que encarne todo eso en el momento presente, que no tenga su historia solamente como un recuerdo, sino que la traiga al presente, que no haga solamente recuerdo de Jesús, ¿no? Jesús fue así, ya está, y enseñó esto y lo otro, y ya, como un recuerdo del pasado, sino que lo traiga al presente. Entonces, este asunto de la Iglesia como institución tiene que ver con eso, tiene que ver con que, como una realidad histórica, la Iglesia se va desarrollando, pero no por eso deja de estar en conexión con la primera iglesia, con la primera comunidad de creyentes. No deja de estar en comunión con aquella, con la primera iglesia, y no deja de estar en comunión con el Evangelio. Muy por el contrario, es el Espíritu el que va suscitando este proceso de desarrollo para que se siga encarnando el Evangelio en el momento presente. Muy bien. Bueno, entonces la Iglesia como institución es signo, dice el Concilio Vaticano II, es signo de la fuerza integradora del Espíritu. Mediante la Iglesia, el Espíritu integra a cada creyente y a las diversas iglesias locales en la unidad de la Iglesia universal. Ya hemos dicho antes que esto no es uniformidad, no se trata de eso, no se trata de uniformidad, no, se trata de respetar la diversidad de ministerios, la diversidad de carismas y en ello mantenernos unidos por el Espíritu. Finalmente, decir que la institución, la Iglesia como institución, es signo de la fuerza liberadora del Espíritu, que nos libera del egoísmo de salvarnos de forma individual y que nos libera también del riesgo del subjetivismo.
que es eso, ¿no? Lo que ya hemos dicho antes, que es que cada quien cree como quiere creer y lo que quiere creer. Eso es el subjetivismo, ¿no? Bueno, pues la Iglesia como institución, como esa realidad que nos acomuna, nos salva de eso. Nos salva del subjetivismo y nos salva del individualismo. De tal manera que así como en la persona del Verbo encarnado, la naturaleza humana está al servicio de la divinidad para que se haga presente en medio de nosotros la salvación, así también el organismo que es la Iglesia está al servicio del Espíritu de Cristo, hasta que se manifieste en plenitud el reino que ya ha sido inaugurado. Muy bien, bueno, pues con estas descripciones de la Iglesia, me gustaría por primera vez dejarles una tarea. Chan, chan, chan. Porque quería que lo hiciéramos ahorita, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, casi 5 planas de cada descripción. La Iglesia es sociedad. La Iglesia la Iglesia es tradición viviente. No, a partir de esto que hemos dicho, quisiera animarlos a que le den una revisadita y a que hagan su propia descripción de la Iglesia. A partir de lo que hemos dicho, de esto que es lo que consideran más importante, más necesario, ¿no? Y que hagan su descripción de la Iglesia. Además, no les encargo que vayan a ponerle: la Iglesia es un sacramento que propone la comunión para el pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo, en tradición viviente y sociedad e institución. No, así no. Ya me robó mi... No, esa ya se las gané yo. Ya esa ya es la mía, ahora les toca a ustedes inventarse otra. ¿Mandé? ¿Mandé? Hacer una descripción propia de la Iglesia. ¿En latín o en español? Pues miren, ya si viene en latín, ya les ponemos medio punto más. Vamos a ver qué dice. Al cabo que ahora con la inteligencia artificial, ya esa cosa ya está muy avanzada. Muy bien. Bueno. Sí. ¿Quién fue? Ya. Sí, Isa. Ajá. Las encíclicas y los demás documentos que escribe el Papa se enmarcan en el magisterio ordinario. La infalibilidad se enmarca más bien en el contexto del magisterio extraordinario. Y tiene esas peculiaridades que ya hemos dicho antes, que se realiza en comunión con los obispos, que tiene que ver con temas de fe y de moral, que es mediante un acto solemne y que está destinado a todos los fieles, a todos, absolutamente a todos. Pensemos, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico que ha sido publicado para las iglesias orientales. Eso no no goza, no propiamente dicho, de infalibilidad. Precisamente por eso, porque está destinado a las iglesias orientales, no a la iglesia universal, no a todos los creyentes, sino a los que forman parte de esos ritos, por ejemplo. Entonces, las encíclicas y los demás documentos que
que vienen de parte del Papa, más bien habría que tenerlos dentro del magisterio ordinario. El magisterio ordinario no es, ahí tampoco hay que caer como en esta actitud de decir, ese es magisterio ordinario, ¿no? Pues ya total. Son lineamientos, ¿no? El magisterio ordinario nos exige también una obediencia. No se trata, como es el caso de cuando se ejerce el carisma de la infalibilidad, no se trata de una obediencia, vamos a decirle así, absoluta. Es una obediencia que me invita a respetar lo que está diciendo el Papa, que me invita a abrazarlo en primer lugar, ¿sí? A aceptarlo, pero que también puede estar sometido a crítica, a revisión. El magisterio ordinario no es infalible y por lo tanto, pensemos por ejemplo en el asunto de fiducia supplicans, ¿no? Que tanto revuelo ha levantado por todos lados. Bueno, pues en tanto que es magisterio ordinario, merece que lo respetemos, que lo escuchemos, que lo estudiemos atentamente, y una vez que hemos hecho ese proceso, si decimos como que algo no cuadra, se puede hacer porque es magisterio ordinario y no goza de ese carisma de infalibilidad. Precisamente por eso, porque no se está haciendo una declaración solemne que invita a todo el pueblo cristiano a tener como verdad eso que ha escrito ahí. Sí, lo ha escrito el sumo pontífice y por lo tanto hay que hacer todo eso, ¿no? Respetarlo, leerlo, revisarlo, estudiarlo. Y si es conforme a la doctrina de todos los tiempos, bienvenido. Y si hay partes que como que están torciéndose, se puede decir esto no funciona. Sucedió por ejemplo con Amoris Laetitia también, las famosas dubia, ¿no? Una serie de dudas, de preguntas que algunos cardenales hicieron de forma pública para que el Papa Francisco respondiera acerca de ese documento, ¿no? Que tristemente de parte del Papa nunca se les dio una respuesta concreta, pero bueno, ese es un ejemplo muy claro de que el magisterio ordinario se debe respetar, pero no es infalible, entonces puede someterse a revisión, y si una vez que se ha estudiado se dice esto como que no, se puede hacer como hicieron esos cardenales, preguntar y pedir una aclaración. Entonces, en el campo del magisterio ordinario se encuentran las encíclicas. ¿Sí, David? Cabe pensar que el Concilio Vaticano I viene de una crisis, lo de la reforma protestante, y la infalibilidad es algo que ha estado el Papa en su momento, pero ya entra en crisis el Concilio Vaticano II, una iglesia cerrada. El Concilio Vaticano II empieza una iglesia abierta. Un punto ahí importante es que se comunica y le abren el espacio a las corrientes protestantes, que antes estaban peleando, ahora vénganse para acá. A partir de ahí son hermanos separados, no son protestantes. A 60 años del Concilio Vaticano II, bien pudiera hacerse un análisis. ¿Qué tanto ha afectado la influencia protestante en la Iglesia Católica? Yo lo veo, por ejemplo, así como ellos tienen la sola escritura, también tienen la sola fe, sola fide. Y la gente desde nuestro lado, pues a todo da. ¿Qué puedo hacer? No puedo tener una vida de sacramentos, pero con que crea, me voy a salvar. Y yo creo que eso nos ha estado haciendo mucho daño como iglesia. A 60 años
Sí, yo creo que, bueno, lo primero decir que efectivamente en el Concilio Vaticano II se admitieron como observadores y también para que dieran su opinión a cristianos, a cristianos protestantes, ¿no? Eso es verdad, y se supone que, bueno, pues la intención era promover la unidad entre cristianos. Yo creo que se ha comprendido mal ese tema de la unidad. El tema del ecumenismo no es: tú crees algo que no es verdad, pero te respeto y vamos a llevarnos bien. Ese es un falso ecumenismo. Ese es un falso ecumenismo, no debería ir por ahí. El verdadero ecumenismo tendría que ser más bien: ¿cómo le hago para que este hermano se dé cuenta de que no está en la verdad, de que está en el error? ¿Cómo le hago para que vuelva a la iglesia única? Ese debería ser el verdadero ecumenismo. Tristemente nos hemos contentado con: te respeto, me respetas, y en lo que podamos ayudarnos, nos ayudamos. Personalmente creo que ese es un falso ecumenismo, que no es por ahí. Ahora, con el asunto de la sinodalidad, tristemente se ha malinterpretado, y el ejemplo clarito es Alemania, la iglesia de Alemania. Se malinterpretó sinodalidad y se pensó más bien que era democracia. Y entonces en su sínodo, ¿no? En su sínodo, entonces lo que hicieron fue votación, y lo que salga la mayoría, eso es lo que está bien, ¿no? Entonces el magisterio efectivamente pierde su lugar como cabeza. Por eso la sinodalidad no es ese asunto de vamos a ver qué piensa y lo que piensa la mayoría, eso se va a hacer. No. La sinodalidad siempre ha sido: escuchamos a todos, entre algunos discernimos y la cabeza decide. Esa es la verdadera sinodalidad: escuchar a todos, discernir entre unos cuantos para que la cabeza decida. Pero no se ha comprendido siempre del modo correcto. Y pues sí, es que ese es el asunto del Concilio Vaticano II, que no le hemos dado el golpe. Yo personalmente no creo que esté mal, pero sí creo que no lo hemos sabido vivir. No lo hemos sabido vivir. Lo que decíamos hace un ratito, ¿no? En ningún lugar del concilio dice deje de celebrarse la misa en latín. En ningún lugar. Dice: vamos a proponer esta nueva forma de celebrarlo para que sea más accesible la Eucaristía, para que se entienda lo que se está celebrando. Pero se entendió mal, y en lugar de ir buscando los medios para que la gente entienda y viva la misa en latín, ¿no? Desechamos aquella y nos quedamos con esta. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la música litúrgica, ¿no? Sí, la música dedicada para la liturgia, la música sacra, sí. Que el Concilio Vaticano II dice: bueno, se puede abrir la puerta a otros instrumentos. Y lo que se entendió fue: quemen los órganos y metan puras guitarras y baterías. No va por ahí. O sea, esos son como ejemplos muy claros de cómo el asunto no es que el concilio esté mal, es que no lo hemos entendido, no lo hemos aplicado. Y sí, ahí la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es: ¿qué podemos hacer tanto a nivel universal como a nivel particular, local, para que se entienda y se aplique mejor? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, otra parte que también no entendemos, porque todos lo somos, es la organización de las misas a partir de la pandemia. Ahora ya mucha gente es muy cómodo
Sí. O sea, la sacralidad que defiende el grupo conservador tiene sus razones, pero también el grupo progresista también tiene sus razones. Ujú. Entonces no la encrucijada. Y eso yo lo veo viene de la cabeza. Que ya no se ponen de acuerdo. Sí, bueno, es que yo creo que es parte y parte al menos, yo creo. Cuando terminó ese asunto de la pandemia, yo todavía estaba en la parroquia de San Sebastián y durante, no sé, yo creo que más de un mes, en todas las misas dominicales leíamos la circular del obispo en la que se decía ya. El permiso de escuchar la misa por los medios digitales ya se acabó. Volvemos a la normalidad. Hay que volver a los templos. Más de un mes en todas las misas y sobre todo en las que se transmitían, leíamos la circular. Les informamos que de parte del obispo esto y esto y esto y esto. Meses después todavía había gente que decía, bueno, pero la misa por internet sigue valiendo, ¿verdad? O sea, sí, efectivamente les valía. O sea, pero, o sea, es parte y parte. A lo mejor también hubo parroquias, eso sí no tengo conocimiento de un caso específico, pero a lo mejor también hubo parroquias donde nunca se avisó. Puede ser. Puede ser. Ah, caray. Ajijo. Bueno, les aviso que ya no vale. Sí, pero o sea, yo creo que es una cuestión de ambos bandos, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un tiempo le decía a una persona, a ver, yo no le puedo decir que ya no venga a misa porque dice que está enferma. Yo no le puedo decir que ya no venga, porque solamente usted siente los síntomas. Usted tiene los síntomas de la enfermedad, yo no. Y lo que para mí puede ser grave, a lo mejor para usted no lo es, o al revés. Algo que para usted es muy grave y muy incómodo, a lo mejor para mí no lo es, ¿no? Entonces, usted es la que sabe. Sí, yo no le puedo decir, pero sí, por ejemplo, habría que pensar, ¿no?, en esas personas que dicen no puedo salir de mi casa, excepto para recibir mi pensión del bienestar. Ahí sí, a ver cómo le hago, a ver en qué palo me trepo, pero ahí estoy formadito a las 7 de la mañana para que me den mi pensión del bienestar. Entonces, ¿de veras no puede salir de su casa? ¿O no quiere? ¿O se le hace fácil decir me duele y ya no voy? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con el sentido de lo sacro, con el sentido del misterio tan grande que aquí celebramos, ¿no? Y que hemos ido perdiendo, pero depende de ambas partes. Depende de ambas partes, de nosotros, que muchas veces no lo decimos, no lo recordamos, y pues también de los laicos que a veces, aunque lo escuchan, dicen, bueno, pues ya total, ¿no? Pero sí, el asunto es ese, que juntos, desde esa diferencia, ¿no?, desde esa distinción y multiplicidad de ministerios y carismas, pues vayamos encontrando la forma de avanzar como iglesia. Bueno, pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Gracias por su tiempo, que pasen buena noche. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.